Melanie, ¿alguna duda? Que para vos era todo nuevo. Bien, perfecto, buenísimo. Claro que vos te tuviste que ir un poco antes también, ¿no? Está bien, sí, sí, sí. ¿Llegaste bien? Buenísimo. Bueno, como cualquier cosa de cambio, me avisan, ¿sí? Entonces, recuerden que los martes es a las 10 y los Sí, jueves es 9:30. sí. Cualquier duda me preguntan como hicieron por mail, ¿sí? Ante la duda pregunten para no desencontrarnos, Sí. ¿sí? Y con Lea tenemos cursos a las 12 en la universidad. Hoy, Y sí, todos los martes. bien. Y debemos saber si es posible de acabar un poco antes para tener el bus, porque es más de 30 minutos para ir a la universidad. Bueno, Debemos, bien. si es posible. Sí, sí, sí. Entonces tendríamos que terminar 11:30 más o menos, o Sí, un menos, poquito antes un poquito antes si es posible. de 11:30. Bien. Bueno, avísenme cualquier cosa. Sí. Y después hacemos. Igual, esta teoría es todo lo que les subí, es para hoy y para el jueves. Son de los 2 días. Así Sí. que vean. No, Sí. no, sí, es mucho, es mucho. Son 2 clases. Lo que pasa es que como está todo, lo armé todo junto, Sí. porque esta clase es todo el resumen de todo lo de bioquímica, todo lo anterior que tienen que saber, ¿sí? Sí. Ustedes, chicas, chusmearon un poco las filminas, miraron un Sí, sí, poco, los vimos en la escuela en Francia. eso Sí. ya lo vieron, bien, sí, Sí. porque acá también se ve en la materia anterior, lo que pasa es que tienen que como que tener eso bastante presente, por eso hago un resumen de los contenidos que tienen que saber en realidad. Bien, cualquier cosa, alguna cosa que no se acuerdan o dudan, me preguntan, ¿sí? Porque ya Sí. esto como que después lo damos por sabido. Bien, entonces, ¿cuáles eran los 3 macronutrientes principales de un alimento? Las proteínas, Proteínas, eh, azúcar, el hidrocarbono, Hidratos de carbono, hidratos de y carbono, ¿sí? lípidos. Y lípidos, perfecto. Entonces, esos 3 primero vamos a ver y después cuáles son los micronutrientes. Las minerales, las vitaminas, vitaminas, sí. Perfecto, minerales y vitaminas. ¿Y qué otro componente es importante en los alimentos? Agua. El agua, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, arrancamos por las proteínas. ¿Se acuerdan qué representan estos 3 dibujos, estos 4 dibujos? es una molécula. No Bien, es, sí. es una molécula, pero Eh, ¿por qué tiene distintas formas? porque tienen diferentes formas, si es con calor o no con calor, o diferentes alimentos, las formas 1, 2, 3 y 4, ¿no? Claro, son en realidad, vos en la estructura, ¿sí? Tenemos distintas como niveles de organización. Ahora vamos a ver bien eso, entonces, para ver si se acordaban. Entonces, las proteínas son compuestos orgánicos nitrogenados, o sea, ¿qué tienen? En la molécula, la base, ¿sí? Que son los aminoácidos, ¿se acuerdan? Se llaman aminoácidos, tienen nitrógeno, carbono y el grupo carbonilo, ¿sí? O sea, un ácido en un lado y un amino en el otro, ¿sí? Sí, Recuerden que en el cuerpo humano hay 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales, o sea, si son esenciales, no los sintetiza el cuerpo, entonces los tenemos que ingerir con los alimentos. sí. Acá están los aminoácidos, todos los aminoácidos, y en circulito los esenciales. Entonces, lo que les decía antes, en la proteína tenemos distintos niveles de organización. El primero es la estructura primaria. ¿Qué significa la estructura primaria? Es qué aminoácido está unido a cuál. O sea, que cuál de todos estos, por ejemplo, tenemos alanina con arginina, con lisina, ¿sí? Entonces, Sí. o sea, ¿qué orden? ¿Cuál está al lado del otro? Eso es la estructura primaria.
por tener un determinado grupo primero una determinada aminoácido va a hacer que tenga determinados grupos R acá, ¿sí? Colgando. Eso va a determinar una determinada estructura en el aminoácido, lo que va a establecer... No hay conexión, pues sí hay un problema. Ah, c'est bon. Sí, está bueno. ¿Me escuchan? Sí. No, sí, pero no entiende lo que dice antes, pero hay un problema de conexión. Ah, con, porque yo todas. la seguía viendo, sí, veía que no me... Yo estaba tildada. ¿Ahora estoy bien? Sí. ¿Hasta dónde escucharon? A la estructura primaria, que es solamente las proteínas de forma normal. Bien, entonces la estructura primaria entonces es cuál está al lado de cuál. Según el aminoácido que tenemos, va a determinar la estructura después secundaria en forma de hélice o en forma plegada. ¿Por qué es esto? Por los sustituyentes que va teniendo, fíjense que cada uno tiene la amina y el ácido, pero cuelgan, ¿sí? Distintos grupos. Fíjense este que tiene un grupo más grande, ¿sí? Este todavía más grande, ¿ven? La tirosina, por ejemplo, tiene un anillo hasta fenólico, ¿sí? Este tiene un anillo simple, este tiene otra amina, ¿sí? Todo eso va a determinar cuál es la forma en que se pliegan esas cadenas después, o sea, en forma de hélice o en forma plegada. ¿Entienden? ¿Se acuerdan de todo eso? Sí. Y después eso determina la estructura terciaria, o sea que por estos pliegues hay una estructura conformacional más estable que hace que se enrosque de determinada manera. ¿Mm? Y después la estructura cuaternaria es cadenas independientes, cómo se agrupan entre sí. ¿Sí? En esto están involucradas más de una subunidad. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Justamente porque la cadena se va a plegar y además va a haber interacción, fíjense, entre las cadenas R de cada uno de los aminoácidos, puede interaccionar con el otro que está cercano, pero no está al lado, y eso fija algún determinado pliegue, ¿sí? Como puentes de hidrógeno, algunos son físicos y algunos pueden llegar a ser más químicos, ¿sí? Puentes sulfuro, y hay algunas uniones de Van der Waals también. Pero fíjense todas las posibles interacciones que puede haber entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Y por eso se generan estas estructuras. ¿Está claro eso? Bien. Por ejemplo, la hemoglobina es una de las que tiene esta estructura cuaternaria, ¿sí? Con distintas cadenas y el grupo hemo que se apunta hacia el centro. Eso hace que según esta estructura tengamos distintos tipos de proteínas, las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las fibrosas son las más largas, ¿sí? Y que están en general cumpliendo una función estructural, y las globulares, o sea, las que son más así en forma de esfera, en general tienen funciones más bioquímicas, o sea, tienen función más como, por ejemplo, catalizadores o, por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno, ¿sí? O sea, tienen funciones biológicas mucho más diferenciadas que una fibrosa que forma parte de una estructura. Todas son importantes, pero cumplen distinta función, ¿sí? Después, en cuanto a la composición química, podemos ver que hay proteínas que tienen un solo aminoácido, son las más raras, la mayoría son heterogéneas, son heteroproteínas, eso significa que tiene una sucesión de aminoácidos con algún otro parte que no es proteica, por ejemplo, algún lípido, algún glúcido, algún fosfato, ¿sí? Entonces, las homoproteínas solo tienen aminoácidos, ¿sí? Y las hetero tienen algo más.
Según los aminoácidos que contenga, las podemos diferenciar en completas o incompletas. Las completas son las que tienen todos los aminoácidos esenciales y las otras no. Que la mayoría son así, ¿sí? No son completas. Bueno, acá lo que les dije un poco de los aminoácidos esenciales y cuáles son. Esto también se los acabo de decir en la otra. En general, hay requerimientos diarios mínimos de proteínas que están relacionados, en realidad, con la cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos para cubrir las necesidades del cuerpo, ¿sí? Recuerden que al ingerir una proteína, esa proteína en realidad no pasa después a directamente es ingerida, es digerida y después el cuerpo usa los aminoácidos para lo que necesita, ¿sí? No es que se usa la proteína entera. Necesito hacer por ejemplo, una proteína fibrosa para un músculo, entonces va a buscar los aminoácidos que necesite, ¿sí? Necesito hacer hemoglobina, va a buscar los aminoácidos que se necesitan. Bueno, acá les dejé los principales, los 9 aminoácidos esenciales y en dónde los podemos encontrar, ¿sí? Sí. Principalmente. Bueno, la fórmula ya la tenían antes. Entonces está la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la tironina y el triptofano. Vieron que con esta cuestión del cerebro y de las características cognitivas, están muy relacionadas con el triptofano. A veces se dice que falta, que el cerebro necesita glucosa, ¿vieron? Para funcionar, principalmente. Pero también necesita algunos aminoácidos esenciales y algunos aceites esenciales también, que sin esos también se produce el deterioro de la parte cognitiva. Entonces, fíjense que a veces se piensa que las proteínas solo sirven para la parte de los músculos. Vieron que los deportistas están consumiendo muchas proteínas, pero también hay aminoácidos especiales que son muy necesarios para el cerebro. Y, bueno, por último, la valina. Entonces, estos son los 9 esenciales y ahí les puse en dónde se pueden encontrar y cuál es la función principal. Entonces, lo que les decía, los aminoácidos, en realidad cuando consumimos las proteínas, son transformadas en aminoácidos y después esos aminoácidos entran en los distintos ciclos según las necesidades, ¿sí? Y lo que sobra y lo que está en exceso se elimina. Entonces, recuerden que intervienen todos esos procesos. Si, por ejemplo, no tenemos hidratos de carbono y necesitamos energía, puede ser que alguna de las proteínas sea utilizada para energía también. Por eso puede entrar en cualquiera de los ciclos, ¿sí? En cuanto a las funciones de las proteínas, bueno, algunos ya se los nombré. Uno es el catalítico. Recuerden que la mayoría de las enzimas son proteínas, ¿sí? Y para poder cumplir con esa función de proteína, tiene que tener una determinada estructura, ¿sí? Si esa proteína tiene una estructura cuaternaria globular, vieron como vimos ahí la hemoglobina, si por algo, lo que dijiste Camil, de que con el calor sufren desnaturalizaciones, se produce la desnaturalización, ya no va a poder cumplir esa función, ¿sí? Es muy dependiente la actividad enzimática de la estructura que tenga esa proteína. Por lo tanto, ¿de qué va a depender? Sí, depende de la estructura que tenga. Además de la estructura primaria que ya tiene de por sí. ¿De qué depende? De la composición de los nitratos y carboxilos. De la composición de aminoácidos. Sí. Sí, los aminoácidos que formen. Eso sí es intrínseco, es propio de la proteína. Pero para tener la función específica, la estructura primaria, o sea, los aminoácidos que tiene, va a determinar que tenga una estructura secundaria, terciaria y cuaternaria.
¿sí? Le va a permitir tener esa estructura. Pero ¿de qué más depende que tenga esa estructura o no? ¿Qué les parece? Tiene una estructura especial dependiente de la calor, del pH. Bien, o sea, de las condiciones externas. Sí. ¿Sí? O sea, que va a depender también de lo que pasa afuera, del pH, la temperatura, ¿sí? No solo de la proteína en sí, sino también de las condiciones. ¿Está? En general, esto pasa con todo, pero principalmente con las enzimas, porque un cambio a veces muy pequeño en alguna la desnaturaliza y ya no puede cumplir la función, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la contracción de los músculos, vieron que está la actina y la miosina, ¿sí? Que se contraigan o no, ¿se acuerdan de quién depende externamente? ¿No? De Bueno, la energía que tienen en el cuerpo. ¿de la qué? Porque Perdón. la energía El para hacer la va a contracción. gastar energía, perfecto, porque yo para contraer un músculo o no necesito energía, ¿sí? Pero en cuanto a la actividad de estas dos proteínas. L'ácido lactico, lactique, como dit. Sí, el ácido láctico, eso Sí. genera ácido láctico también cuando se produce la contracción, pero primero tiene que pasar algo que lo vamos a ver bien en la parte de carne, que es la relación calcio-magnesio. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Depende de lo que tenga de calcio y lo que tenga de magnesio que se pueda producir esto. Entonces, fíjense que la actividad a veces de una proteína depende de algo que no tiene nada que ver, como son de los minerales que tengo en el cuerpo, ¿entienden? ¿Sí? Sí. Por eso las proteínas es muy complejo en un alimento porque de las condiciones del medio va a depender también la estructura y la forma en que tenga esa proteína, ¿sí? Después la regulación de los genes, ¿sí? Porque hay proteínas que son nucleares, también hay hormonas de protección, ¿sí? El papel regulador, estructural, vieron el colágeno, elastina, queratinas, que bueno, siempre están, se habla de ellas, y después toda la parte de transporte, porque justamente como no es solo aminoácidos unidos, sino que tiene alguna estructura, por ejemplo la hemoglobina, que puede transportar el oxígeno, son muy importantes, pero estas también muy dependientes de la estructura cuaternaria, ¿sí? En cuanto a los alimentos, fíjense todas las propiedades que se aprovechan también y en las que influyen el alimento. La mojabilidad, solubilidad, absorción o retención de agua, adhesión y cohesión, dispersión, hinchamiento. ¿Sí? Vieron que aprovechamos todas estas propiedades para obtener, por ejemplo, una mayonesa, para obtener, por ejemplo, una espuma, ¿sí? Para obtener alguna estructura como emulsión, ¿sí? Entonces, todo eso se aprovecha, pero el inconveniente es esto de la labilidad, lo que estábamos hablando antes, que depende mucho de las condiciones externas, cuál es la condición. Entonces, fíjense a todo lo que resultan sensibles, al calor, que lo dijimos, temperatura, agitación, ¿sí? Porque batimos unas claras a nieve y tenemos, ¿sí? una espuma, a las sales, a los ácidos, álcalis, azúcares también, ¿sí? Todo eso genera modificaciones en la forma espacial de la proteína y puedo obtener alimentos diferentes. No sé si allá vieron el helado hecho con nitrógeno líquido alguna vez. No sé, no. ¿No? Bueno, acá antes de la pandemia habían algunas, viste, estas ferias que hacen veganas o de saludables, había unos que hacían helado con nitrógeno líquido. Entonces, en vez de enfriarlo en un congelador común, era con nitrógeno de grado alimenticio, y la estructura, vos probabas ese helado y te lo ponías en la boca y como que desaparecía más rápido, era rarísimo la sensación. Entonces, fíjense cómo obtener un helado, cómo enfrío y cómo lo bato, porque el batido era diferente,
los huevos se batían diferente, se incorporaba el aire diferente, se congelaba diferente y obteníamos un alimento con una textura muy diferente. Entonces, las propiedades se dice que van a depender. Se dice de las características intrínsecas de la molécula, que es esto que decíamos, qué aminoácido está unido, o sea que eso depende de la propia proteína, del medio ambiente, ¿sí? Concentración, especies iónicas y pH, y entonces eso hace que yo pueda hacer determinadas operaciones tecnológicas para hacer, por ejemplo, tratamiento térmico, ¿sí? Concentración de sales, o hacer una agitación que me haga una modificación física o química de esa proteína para obtener un alimento diferente. Esto, para que se acuerden, el carácter anfótero, ¿se acuerdan qué era? Así que se cambia de plus o menos las cargas. Como es, fíjense, es un aminoácido, tiene amina y tiene ácido. Entonces, depende en qué pH está, ¿por qué cambia tanto? Porque si lo tengo en un pH básico, la voy a tener con una carga negativa. Si lo tengo en un pH ácido, lo voy a tener en una carga positiva, ¿sí? O sea, si acepta o recibe o da protones, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Eso hace también, por los grupos que tiene, que se puedan formar agregados con el agua, ¿sí? ¿Se acuerdan los puentes de hidrógeno? Como tiene un carbonilo, puede hacer puentes de hidrógeno. Eso va a terminar también a contribuir con la textura, ¿sí? Sí. Va a estar determinado eso por qué aminoácidos tiene y cómo están distribuidos en la cadena, o sea, qué tengo al lado de qué. Entonces están los aminoácidos polares, que contribuyen a la hidratación, solubilidad y capacidad de gelificar de las proteínas. Los aminoácidos no polares van a estar relacionados con la actividad superficial y de interacción con otros péptidos, ¿sí? Y las partes hidrofóbicas de la molécula van a determinar las propiedades tensioactivas. Hidrofóbica, ¿se acuerdan? Es que no quiere el agua, porque hay aminoácidos que son afines al agua y aminoácidos que no son afines al agua. Entonces, cómo están distribuidos esos aminoácidos dentro de la proteína va a determinar las características después para emulsionar también, ¿sí? Para formar las emulsiones. La actividad enzimática, esta actividad enzimática a veces nos benefician en un alimento y a veces no. Por ejemplo, el efecto positivo es en las amilasas que están en las papas, que le da una textura y un sabor distinto, ¿sí? Pero son negativos, por ejemplo, en el enranciamiento de las grasas. ¿Se acuerdan que las enzimas que tiene cualquier sustancia grasa que me produzca enranciamiento de las grasas, después ese, por ejemplo, vieron, no sé si alguna vez sintieron el olor o probaron un aceite enranciado, ¿sí? Que está oxidado. Sí. Los aceites en general tienen vitamina E, que la vitamina E es antioxidante, entonces disminuye el enranciamiento de las grasas. Pero si caliento, ¿sí? O el oxígeno mismo hace que las enzimas estas lipoxidasas igual actúen y me arruinen el aceite. ¿Está? ¿Sí? También, por ejemplo, el pardeamiento de verduras y frutas con las fenolasas, no lo quiero porque eso hace que la fruta deje de estar, vieron que llega a la madurez, vieron cuando se les empieza a pudrir la fruta. Primero puede ser por acción de microorganismos o que crezcan hongos, pero dentro de la fruta también hay estas reacciones que van en detrimento de la calidad del producto y hasta puede llegar a que no lo podamos consumir. ¿Está claro eso entonces? Sí. Sí. Después, ¿para qué se usan las proteínas? Se pueden usar justamente para hacer una valoración analítica, o sea, se usan no solo desde la parte tecnológica para obtener un alimento determinado, sino también para
analizar ese alimento. Lo van a ver, por ejemplo, en la leche, la inactivación de las fosfatasas en la pasteurización de la leche, ¿sí? Si yo le hago un tratamiento excesivo a la leche, inactivo enzimas que no quiero que estén inactivadas, y también puedo ver si lo calentaron lo suficiente que estén inactivas las enzimas que se desactivan por abajo de esa temperatura. ¿Entienden? Hay una temperatura mínima que tengo que calentar para destruir algunos microorganismos. Pero no puedo calentar demasiado porque si no empiezan a haber reacciones y detrimento del alimento. Entonces, lo que se ve es una enzima que se degrada antes y una que se degrada después. Si calentó demasiado, se degradaron las dos. Si calentó justo, se degradó solo la de baja temperatura. ¿Entienden? Sí. Y después también se usa esta actividad enzimática para la obtención de alimentos fermentados. Todas las reacciones que se producen por la fermentación, por la existencia de microorganismos, en realidad siempre están presentes las proteínas, ¿sí? En realidad, las enzimas, para que ocurran todas estas reacciones, ¿sí? Hay enzimas de distintos orígenes, de origen animal, de plantas, microbianas también. Vieron toda la parte de yogures y toda la parte de fermentados. ¿Cómo puedo aplicar esta actividad enzimática? Recuerden que hay dos formas. Una es en solución y otra es inmovilizada en algún medio. Cuando es en solución, se mezcla la enzima directamente con el alimento que se quiere obtener. Entonces, ahí después se pierde esa enzima porque no la podemos recuperar. Pero hay otros procesos en que hay una inmovilización de esa enzima, puede ser por entrecruzamiento o unión directamente covalente, ¿sí? Dos tipos de uniones. Entonces, se produce el alimento que yo quiero y después separo el inmovilizante con la enzima y la puedo usar para otra. La ventaja que tiene este es esto que puedo reutilizarla. En esta ya no. Entonces, como ventajas, cuando yo uso enzimas para producir un alimento, son sustancias naturales, no tóxicas, ¿sí? No es lo mismo a veces que agregar algún químico o algún compuesto que no se puede consumir porque está aceptado en el código, ¿sí? Por la FAO, vamos a decir en general, pero vieron que siempre hay límites para el consumo de determinados aditivos. Bueno, en este caso no tienen ese problema. Catalizan reacciones específicas, o sea que no ocurre cualquier reacción, solo la específica de esa enzima. Son activadas en condiciones de pH y temperatura. Entonces, yo pongo una enzima, pongo una determinada condición de pH y temperatura, ocurre la reacción. Cuando quiero que se frene, cambio la temperatura o cambio el pH y esa enzima deja de ser activa. Entonces se frena la reacción. ¿Entienden? Tengo mucho control de la reacción que va a ocurrir, controlando las condiciones externas. Bueno, esto es lo que ya les dije. Y además puedo controlar con esas condiciones, o sea, que ocurra y que no ocurra, y además puedo controlar a qué velocidad ocurre. Entonces, con la fabricación de alimentos utilizando enzimas, aumento la calidad de los alimentos por todas estas condiciones que les dije antes. Puedo preparar alimentos específicos, o sea, que haya una reacción muy específica y muy puntual y la estoy controlando desde afuera. Mejora el rendimiento también en la obtención y mejora toda la parte de sabor, color, ¿sí? Una de las características muy importantes es la solubilidad. Y fíjense que, ¿por qué va a depender mucho la reacción de la solubilidad? ¿Cuál es el solvente principal que encuentro en todos los alimentos? El agua.
el agua, porque es la que tengo mayoritariamente. Entonces, que sea soluble o no en agua va a determinar qué reacciones ocurran. Si yo tengo, además vieron que en todos los alimentos no están todos los nutrientes y los macronutrientes o los micronutrientes, todos en general, todos juntos. Como todos los alimentos están formados por células, hay compartimentos y lugares en donde están esos distintos compuestos, ¿sí? Si rompo alguna de las estructuras, empiezan a unirse y encontrarse moléculas que antes no se encontraban y a veces el deterioro es mucho más rápido por esto, ¿sí? Y este deterioro también está relacionado con la solubilidad, porque agua voy a tener a menos que sea un alimento desecado o un alimento con muy baja cantidad de, por ejemplo, la nuez, ¿sí? O una almendra que ya tiene poca agua en sí, pero en la mayoría de los alimentos voy a tener agua. La solubilidad de esas proteínas en esa agua va a determinar también las reacciones que ocurran, por eso son muy importantes. Y a partir de la bromatología aprovechamos algunas solubilidades y características de esa solubilidad para producir alimentos también. Por ejemplo, las albúminas, por ejemplo, son todas solubles en agua, ¿sí? Y en soluciones salinas aprovechamos esto de que algunas son solubles en agua y algunas son solubles si hay alguna sal. Algunas son solubles, por ejemplo, las protaminas son solubles en etanol, pero entre 70 y 80 grados. Fíjense qué específica la solubilidad de algunas proteínas, que es lo que se usa también para producir un determinado alimento, ¿sí? Otras son solubles solo, por ejemplo, en soluciones salinas, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante la solubilidad. Y después, otra característica que se usa mucho para la obtención de alimentos es esto de la desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Como la estructura cuaternaria es muy lábil, puedo desnaturalizar esa proteína, que ¿qué significa? Eliminar la estructura cuaternaria, ¿sí? Y me queda una proteína que ya no es, por ejemplo, globular. Cuando pasa esto es cuando ocurre esto de la pérdida de el poder biológico, ¿sí? Pero esto también va en detrimento, si yo quiero determinar qué proteína hay, cualquier proceso que le haga al alimento también me la va a desnaturalizar. Entonces yo la voy a poder extraer, pero de una manera diferente a la que está en el alimento. El problema con las proteínas es que es muy difícil aislarlas sin alterarlas. En general, cualquier cosa que le hago, porque vieron que ¿qué se hace para aislar las cosas? Solubilizar una en otra o agregar alcohol para separar la grasa. Todo eso, además de solubilizar quizá otro componente, dejando a este precipitado, ya me está modificando la estructura. ¿Entienden? Entonces es muy difícil aislarla con su estructura. ¿Cómo puedo desnaturalizar? Fíjense que es fácil, calentando, enfriando, tratamientos mecánicos, con presión, con radiación. Esto es solo física. Químicamente con ácidos, bases, metales, disolventes, ¿sí? La urea y la guanidina se usan mucho. Reactivos de los grupos sulfidrilos, ¿por qué? Porque esos son los que mantienen unidas. Vieron que cuando vimos la estructura cuaternaria son las que mantienen unidas la estructura cuaternaria, ¿sí? Entonces, fíjense lo fácil que es desnaturalizar una proteína. Esta desnaturalización va a producir cambios en la solubilidad, ¿sí? Cambios en la capacidad de absorción de agua, pérdida de la actividad biológica, mayor riesgo de ataque químico también, ¿sí? Porque expone quizá partes, aminoácidos que estaban dentro de la estructura, ya quedan expuestos y pueden reaccionar más fácilmente. Y disminuye la capacidad de la cristalización, ¿sí? Y cambia la viscosidad. Vieron, un huevo cocido tiene una dureza que no la tenía el huevo crudo, ¿sí?
En general, los agentes desnaturalizantes químicos, fíjense que tiene alguna parte parecida a alguno de los aminoácidos, porque justamente permite que con los mismos grupos funcionales se produzcan reacciones con la proteína, ¿sí? En realidad ataca a alguna parte de la proteína, o al ácido o al amino. Eso hace que yo pueda tener desnaturalizaciones que sean reversibles o desnaturalizaciones que sean irreversibles. ¿Y eso de qué depende? ¿A qué grupo ataca? ¿Sí? Si ya la proteína no logra después, por ejemplo, puentes, acá les pongo un ejemplo de un paper con la proteína, tiene esta estructura gracias a los puentes disulfuro. Si solo esos puentes disulfuro pasan a azufre e hidrógeno, yo puedo volver. Pero, por ejemplo, si ya hay una transformación en un grupo con carga para colmo, ¿sí? La carga va a hacer que se repelan esos grupos y es imposible volver otra vez a la estructura original. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de todo esto? Cualquier cosa me dicen, porque voy medio rápido porque es algo para repaso. Sí. ¿Van bien? Bien, sí, bien. Bien. En cuanto a las fuentes de proteínas en general, antes vieron que habíamos visto fuentes de enzimas, tenemos principalmente los de origen animal, que son las carnes, pescados, huevos y lácteos, ¿sí? Y las de origen vegetal en cereales, legumbres, verduras y hortalizas, y frutas. Estas últimas, verduras, frutas y hortalizas, tienen muy poca cantidad de proteínas. Y las de origen vegetal, cereales y legumbres, tienen en general bastante falta de algunos aminoácidos esenciales. Por eso vieron que lo que se hace es, para obtener una proteína similar al animal, combinar estos dos. ¿Sí? O sea, consumir cereales y legumbres juntas se asemeja mucho más a la proteína de una carne, pescado, huevo, ¿sí? Nunca igual se igualan, pero se asemeja un poco más. Tenemos casi todos los aminoácidos esenciales. En cuanto a la calidad de esa proteína, vieron que decimos, bueno, tiene todos los aminoácidos esenciales, bárbaro. Pero en realidad hay que mirar, además de este contenido de aminoácidos, ¿sí? Que se puede hacer por métodos químicos, se puede valorar y ver qué aminoácidos están en esa proteína. Hay que ver la digestibilidad de esa proteína, ¿sí? Y porque, por ejemplo, puede ser que la proteína tenga todos los aminoácidos, pero por el determinado alimento no esa proteína entra y no es totalmente digerida y algunos se eliminan directamente. Después hay que establecer los requerimientos de aminoácidos que están relacionados en general con, vieron como vimos es muy individual eso, ¿sí? Va a depender de la edad, va a depender de la actividad física, ¿sí? Como vimos en la otra teoría. O sea que no todos requieren la misma cantidad de proteínas. En cuanto a esto de la digestión, las que son mayormente digeribles es la parte de leches y huevos. Después le siguen, fíjense, entre un 70 y 80% las carnes, ¿sí? Y pescados. Y después está la parte de digestión y absorción de la parte de legumbres, cereales, ¿sí? Todo lo que viene del reino vegetal. Y esto en general está relacionado por la cantidad que tienen y además por los otros componentes que forman parte de ese alimento. Entonces la absorción es diferente por la estructura que tiene esa proteína. La estructura que tiene esa proteína y la presencia de algunos compuestos, como por ejemplo los antinutrientes, vieron en los cereales y no sé si han escuchado, ahora se hicieron como más famosos, no sé si han escuchado de los antinutrientes. ¿No?
ahora después vamos a verlo bien, pero los antinutrientes son compuestos que por alguna reacción, en general son reacciones químicas, captan por ejemplo, hay unos compuestos que quelan el hierro, el calcio, el magnesio. ¿Se acuerdan las moléculas quelantes que eran? ¿Se acuerdan? Que reaccionan se unen a algún determinado metal y lo captan. Hacen como como un complejo. Los complejos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las reacciones con complejos. Entonces, se unen a un determinado metal y lo captan. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, como algo con mucho ácido fítico, lo han escuchado, bueno, se nombra, que es un antinutriente, y me capta metales, entonces me baja la cantidad de ese nutriente que tengo en el organismo. Aunque lo haya consumido mucho, por la presencia de ese antinutriente, me extrae ese compuesto no permite que lo absorba, porque él se une químicamente a alguna sustancia y esa sustancia después se elimina. Entonces, todo eso hace que sea distinta la digestibilidad de la proteína. Bueno, acá les puse resumido todo lo que dije, entonces el efecto de la conformación, la interacción con iones metálicos, ¿sí? También puede ser con iones metálicos, con lípidos, con ácidos, la celulosa misma, ¿vieron? La fibra a veces también arrastra algún nutriente. La fibra lo que me permite es, ¿se acuerdan? Que ese alimento vaya más lento absorbiéndose, ¿sí? En el tracto intestinal, pero a veces también arrastra algún nutriente. Sí. El tamaño y la superficie de esas proteínas, según la condición en la que yo lo consumí, a veces no logra desestructurarse completamente para que pueda el organismo cortar los aminoácidos y absorberlos. Los tratamientos térmicos que haya sufrido, a veces tiene una estructura que me disminuye la absorción de alguno de los aminoácidos, la solubilidad en el aparato digestivo, la exposición de estos enlaces, porque a las enzimas, para que se pueda cortar, el enlace tiene que estar expuesto, ¿sí? Si no hay exposición de esos enlaces, nunca se va a cortar, entonces no se produce la digestión. Y bueno, obvio, vieron que esto también como que antes no se pensaba mucho, pero qué combino con qué como antes, qué como después, va a determinar también la absorción y la digestión de las proteínas, como también de todos los otros nutrientes. ¿Vieron que ustedes cómo consumen? ¿La fruta antes o después de la comida? Después. ¿Después como postre? Sí. ¿Vos, Melanie? ¿No la usas como postre o...? Bueno. Claro, está bien. Vieron, hay algunas corrientes de nutricionistas que dan todo lo crudo antes de lo cocido. Y ¿por qué es esto? Justamente por esto, ¿sí? Por esta parte de la digestión, absorción y digestibilidad de los nutrientes. ¿Qué pasa? Si uno consume primero lo crudo, llega al estómago con el ácido clorhídrico más concentrado, ¿sí? Y con mayor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Puede digerir rápido toda esta parte cruda y después recién se consume lo cocido. Entonces, que lo crudo, vieron que es lo más difícil de digerir, porque justamente no está cocido, no hay nada desnaturalizado, está todo como era en el alimento, se consume antes de consumir algo cocido, beneficia mucho a la digestión. Entonces, Melanie, lo que hiciste de comerte una naranja antes de desayuno es bárbaro porque dejaste el cuerpo que absorba todo lo que puede lo más rápido posible de esa naranja, más si la comes, porque vieron también lo que conviene la naranja, por ejemplo, en vez de tomar un jugo, comer la naranja entera sin la cáscara, ¿no? Obvio. Porque están incorporando fibra también. En cambio, si están tomando solo el jugo, es una parte de la naranja.
Entonces, llegó al estómago la naranja con el ácido clorhídrico más concentrado y recién después hacer el desayuno. Bueno, todo eso está relacionado con esto. También se puede calcular la cantidad de proteínas que uno ingiere. ¿Vieron como los ejercicios que les puse ahí en la otra teoría? Hay tablas que dicen qué cantidad de proteínas tiene un bife de tantos gramos, ¿sí? En esto hay millones y millones de tablas. Pero bueno, piensen que estos son valores estándar, ¿no? Y valores promedio. Bueno, acá les puse otra de la digestibilidad de algunas proteínas conocidas. ¿Cuál es la mayor? Fíjense que la de clara de huevo, la caseína y las proteínas de soja son las más digeribles. El problema con la soja es, bueno, si es transgénica, si no es transgénica, vieron todo este tema de la parte de con qué semilla se siembra y qué se siembra, ¿no? Pero esto habla específicamente de la soja original, ¿sí? No de la soja transgénica. Bueno, acá vieron que siempre les pongo un resumen de todas las funciones y las características y la importancia de las proteínas dentro del alimento. Bien, ¿se recordaban todo esto? ¿Les vino bien Sí. toda la memoria? ¿Alguna duda de las proteínas? No. Sí. ¿No? Bueno, repásenlo todo porque pero esto es lo importante que tienen que tener en mente para lo que vamos a ver después, ¿sí? Así no tienen que, si algo que no se acuerdan, repasan y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bien, vamos a los lípidos. ¿Los lípidos qué son? ¿Qué me pueden decir? Los lípidos son esenciales por ¿cómo se dice? No sabes cómo se dice. ¿Cómo se dice en español? A ver. Buscando. ¿Cuál es un sinónimo de lípidos? Grasas, sí. Grasas y aceites, ¿sí? Tenemos dos tipos. Bueno, vamos a ver por qué tenemos dos tipos y para qué sirven. Los lípidos en realidad vieron que los aminoácidos teníamos bien establecida, si uno piensa, les dice proteínas, rápidamente tiene que venirles a la cabeza amino y ácido, ¿sí? Un aminoácido. Sí. Cuando uno piensa en un lípido, es más difícil, ¿sí? ¿Qué estructura les viene a la cabeza cuando decimos lípidos? Una micela. Micela. ¿Una micela les viene? Bien. Sí. ¿Y Kimi? ¿A vos la de los triglicéridos? Bien. ¿Lea? No sé. ¿No te viene nada? Bueno, ahora vamos a ver que te vengan muchas estructuras. Sí. Fíjense que a cada uno les viene algo distinto, porque justamente ese es el problema de los lípidos. No hay algo tan como, digamos, específico y que sean todos iguales. Hay muchas estructuras, hay muchos usos también de los lípidos. Tienen todos una base carbonada, ¿sí? Por eso principalmente están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, como cualquier molécula orgánica. Sí. También tienen fósforo, nitrógeno y azufre, porque son compuestos bastante complejos, ¿no? En general son hidrofóbicos, ¿sí? Son no polares, pero va a depender de qué grupos tengan esas cadenas, como dijo Melanie, que se acordó de los triglicéridos, que es un alcohol con 3 ácidos grasos, ¿sí? Si es triglicérido, diglicérido, monoglicérido. Después, en esas cadenas puede tener grupos polares o no polares. Entonces ahí empieza lo complejo en esto, ¿no? Que es de lo que se acordó Camille, que puedo hacer una micela, gracias a que tiene parte polar y parte no polar. Sí. Pero a grandes rasgos son principalmente hidrofóbicos, pero puede haber los
que tengan con la combinación de las dos, ¿sí? En general son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos y son componentes estructurales y funcionales en los alimentos, o sea que tienen también múltiples funciones. Para hacer una clasificación más general, digamos, podemos decir que están los saponificables y los insaponificables. Los saponificables son los que tienen ácidos grasos, ¿sí? O sea, del que se acordó Melanie. Y los insaponificables, los que no tienen ácidos grasos. Hay distintos tipos, simples, compuestos y asociados. Los simples son grasas y aceites y las ceras. Los compuestos hay fosfolípidos, vieron que los nombres, glucolípidos, los dice el mismo nombre, tiene algún hidrato de carbono y un lípido, tiene un fósforo y lípido, ¿sí? Sí. Lipoproteína, tiene proteína y lípido, o sea, combinación de los dos. Y ¿en qué compuestos están? Están los ácidos grasos, pigmentos, vitaminas, ¿sí? Esteroides. También forman parte de otros compuestos. Sí. Entonces, para clasificar esto de las grasas y aceites en general, ¿se acuerdan que las grasas venían de los tejidos animales? Son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Químicamente lo importante es que son estructuras saturadas, ¿sí? O sea que no tienen dobles enlaces. Mientras que los aceites proceden principalmente de las semillas, ¿sí? Son líquidos a temperatura ambiente, no todos, y la estructura son en general insaturados o poliinsaturados. ¿Se acuerdan de algún aceite que en invierno es sólido? Por eso esta clasificación entre sólido y líquido está bien, pero hay aceites que son sólidos a temperatura ambiente Sí. En invierno, porque en verano, acá por lo menos depende del verano. Sí, el aceite de coco. ¿Sí? ¿Lo conocen el aceite de coco, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Vieron cuál es la temperatura de fusión? ¿Saben? Más alta, ¿no? Es más alta. Entonces es más o menos la temperatura ambiente, 24, entre 22 y 20, 24, 25 grados. Entonces, ahora ya acá en Mar del Plata lo tenemos sólido, pero en verano, los días de mucho calor, estaba líquido. ¿Sí? Sí. Bien. El lípido más sencillo es el ácido graso solo. ¿Qué es un ácido graso? Es una cadena carbonada con, en el final, un ácido, ¿sí? Un grupo ácido, carbono, oxígeno o H. Sí. En general tienen cadenas carbonadas largas, ¿sí? El número de carbonos va de 12 a 22 y siempre son pares, o sea que no encontramos en la naturaleza un ácido graso con 23 carbonos, con 27, con 13 carbonos, ¿sí? Sí. Siempre son pares. Y el punto de fusión de ese ácido graso, o sea, qué temperatura se hace líquido, va a depender de la longitud de la cadena, ¿sí? Y estos ácidos grasos pueden tener o no insaturaciones. Y también va a depender de eso el punto de fusión. Acá tenemos los principales, ¿sí? Por ejemplo, acá hay dos ácidos grasos. Fíjense, son cadenas carbonadas con en la punta un ácido carbónico, ¿sí? Sí. Estos son dos ejemplos de saturados. También tienen los insaturados, que los insaturados hace que empiecen, a girar, a tomar otra estructura lineal por la conformación del doble enlace, y eso es lo que determina que sea líquido o no después, ¿sí? Sí. Entonces, los saturados vienen de origen animal y los insaturados de origen vegetal. Por eso tenemos los líquidos y sólidos, ¿sí? Sí.
Entonces, teníamos esos ácidos grasos. Ahora, esos ácidos grasos pueden formar con la glicerina. ¿Se acuerdan que la glicerina es el alcohol con 3 oxidrilos? Puede formar ésteres y formar un éster. Entonces van a tener los monoglicéridos, 2 los diglicéridos o 3 los triglicéridos. ¿Sí? Entonces tenemos estas estructuras. Acá tenemos un triglicérido de origen vegetal y acá un triglicérido de origen animal. ¿Sí? Dentro de esa cadena R o esa cadena carbonada vamos a tener los dobles enlaces o sin dobles enlaces, que es lo que determina que sea líquido o sea sólido. Después están las ceras, que estos ya son compuestos más, fíjense, tienen una estructura carbonada larga, pero diferente a los triglicéridos, que hacen que tenga esta estructura más... ¿Conocen la cera de abejas? No. ¿No la vieron nunca? La cera de abejas, las abejas la hacen en la colmena para sellar o percular, se dice, ¿vieron donde pone la abeja la miel? ¿Sí? Los panales. Bueno, sella eso para que no entre ningún microorganismo y contamine la miel. Sí. Entonces tiene una estructura muy pegajosa, ¿sí? Es más, hasta se ve sólida. Si yo la agarro acá, es algo sólido y bastante duro. Sí. Y eso es por esta estructura, ¿sí? O sea que todavía son mucho más duras que las grasas, porque vieron que la grasa de vaca uno la podría apretar, no es muy blandita, pero es blanda. Esto es mucho más duro. Después tenemos los lípidos ya más complejos que cumplen otros tipos de funciones. Vieron las células, la membrana de las células, las capas lipídicas de la célula, que tienen una parte ahí ya polar y no polar y se estructura tipo micela, ¿sí? Sí. Y son las que cumplen la función de tomar o recibir o extraer de la célula algún compuesto que se necesita. O sea que tienen funciones muy específicas con estructuras bastante complejas. Por ejemplo, los fosfoglicéridos, ven que tiene tipo ahí como un triglicérido, pero tiene en una de las estructuras, uno de los ésteres, en vez de estar un ácido graso, tenemos un fósforo, ¿sí? Un grupo fosfato. Sí. Después están los que tienen estructuras mucho más complejas, puede tener un ácido graso, tiene otro, fíjense acá la estructura, ¿sí? Que está unida. En este caso, por ejemplo, es la sfingosina. Después tienen, esto no es que quiero que sepan los nombres, pero sí que sepan que están estas estructuras, ¿no? Puede tener carbohidratos, por ejemplo, un monosacárido, ¿sí? Estos son los glucolípidos. Esos pueden tener, fíjense, en este caso hay una parte de insaturación o puede ser todo saturado también. Todas estas son moléculas que cumplen con una determinada función dentro de la célula. Son muy específicas. Y después tenemos entonces, todas estas eran saponificables. ¿Por qué? Porque yo tengo, es más fácil verlo en esta, tengo la estructura del glicérido con el ácido graso. Entonces, si yo esto lo pongo en contacto con hidróxido de sodio, va a cortarse todos los aminoácidos. Eso es que sea saponificable. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ahora lo vamos a repasar igual un poco. Y después están los no saponificables, ¿sí? Que hay un montón de compuestos lipídicos como los terpenos, las esencias vegetales. ¿Vieron los aceites esenciales? ¿Sí? ¿Esos los conocen? Los lípidos. Tienen los lípidos. Después, las vitaminas, vitamina A, E y K, son insaponificables. Los pigmentos, ¿vieron los betacarotenos?
todos esos compuestos justamente tienen un determinado color fíjense cómo están los dobles enlaces. Hay uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿sí? Eso hace que interaccione esa molécula con la luz y nos permita ver un determinado color o otro. Después vieron los intermediarios del colesterol, el caucho y el látex, que son aislantes, también son lípidos insaponificables. Los esteroides, ¿sí? También todo el colesterol, todo lo relacionado con colesterol y vitamina D. Recuerden que el colesterol tenemos dos tipos, uno es el HDL y otro es el LDL, que bueno, uno lo llaman el bueno y malo. En realidad lo que tienen es una composición totalmente diferente. Uno tiene más proteína y otro tiene más lípido. Entonces, es distinto cómo interactúa dentro del organismo y el LDL, que tiene más lípido, es el que se puede depositar en las arterias tapándolas, ¿sí? Sí. Díganmela ahora, cualquier cosa. Después están los esteroides que tienen funciones de hormonas. ¿Mm? Las prostaglandinas también son este tipo de lípidos. Fíjense las estructuras variadas que hay, ¿sí? Entonces, como resumen tendríamos el glicerol, ¿sí? Con la estructura de... es un alcohol, en realidad, un trialcohol. Y después ese glicerol puede estar esterificado y unido a los oxidrilos con alguna molécula, ¿sí? Y acá tienen el resumen de todo lo que vimos. Según quién esterifica esos oxidrilos, vamos a tener los triglicéridos, podemos tener con fósforo, podemos tener con ácido graso, podemos tener con glúcidos, ¿sí? Sí. Entonces, por esta estructura química voy a tener yo determinadas propiedades, ¿sí? Una de ellas es que puedo hacer esterificaciones, o sea que puedo esterificar el alcohol uniendo los ácidos grasos, o puedo hacer la saponificación, lo que veíamos, al revés, ¿sí? Ese triglicérido en presencia de hidróxido de sodio, tengo los ácidos grasos y la glicerina. Esto se acuerdan que se usa para la producción de jabones, ¿sí? Sí. La estructura va a determinar también la solubilidad, ¿sí? En general dijimos que eran como en agua, solubles o insolubles. Insolubles. Solubles en agua y solubles en solventes orgánicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa en agua? En realidad son insolubles, pero yo puedo, bajo determinadas condiciones, formar estas, por ejemplo, las micelas, ¿sí? Que va a ser más o menos estable según la estructura que tenga. En general va a poner la parte polar hacia el agua y la parte no polar hacia adentro, ¿sí? Sí. Entonces, según la cantidad mayoritaria que tenga de uno o de otro compuesto, voy a poder retener agua dentro de un lípido, de una micela, o al revés, ¿sí? Según cómo se acomoda y cuál es lo mayoritario que tengo, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien después en la parte de formación de espumas y emulsiones. Sí. La estructura también determina, esto vieron que vimos de que tengo un aceite que funde, que es sólido a temperatura ambiente en invierno, ¿sí? La estructura del aminoácido, o sea, cuántos grupos, cuántos dobles enlaces, cuán largo es y en dónde están esos dobles enlaces, va a determinar el punto de fusión. Y ese punto de fusión va a determinar la consistencia, ¿sí?, de ese lípido. Entonces va a determinar la textura del alimento. Sí. Vieron que no es lo mismo la carne con la grasa que un aceite, ¿sí? O el alimento que obtengo cocinando con manteca o cocinando con margarina o cocinando con aceite, ¿sí?
Y esto, la temperatura de fusión, va a depender también no solo de la presencia o no de estos, de los dobles enlaces, sino también cómo está ese doble enlace. Fíjense, por ejemplo, si tengo los grupos, el doble enlace en trans o en cis, va a ser totalmente diferente la temperatura de fusión. Si está en cis, por ejemplo, en el ácido oleico tenemos 13 grados de temperatura de fusión. Si está en trans es 44. Fíjense lo que cambia solo esto de cambiar de cis. ¿Se acuerdan lo que era cis y trans? Sí, 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 sí. ¿Melanie? ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante en la producción de un determinado doble enlace, cómo está en el alimento. ¿Vieron lo que hablábamos de las grasas trans? Bueno, es esto, ¿sí? Le cambia tanto el punto de fusión que yo obtengo otro alimento. Esto se aprovecha tecnológicamente, a pesar de que, bueno, lo de las grasas trans ahora está prohibido, ¿no? Bueno, acá les puse una listita para que tengan algunos los nombres de los principales. Entonces, esto de la temperatura de fusión va a determinar la textura, pero también va a influir en el estado cristalino de ese lípido, ¿sí? Hay grasas que son más plásticas que otras. Entonces, ¿qué significa que sea plástica? Que la estructura de y la textura de ese alimento me permite obtener algo, por ejemplo, más que termina siendo más crocante, ¿sí? O los helados y las mayonesas, que las emulsiones sean más fluidas o menos fluidas. Todo eso va a estar determinado por la plasticidad justamente del lípido, ¿sí? A veces es del lípido y a veces es el lípido y la proteína, o sea, de los dos compuestos en el alimento. Y todo esto, obvio que como vieron que decíamos en las proteínas, depende de las condiciones externas. Acá lo mismo, ¿sí? En este caso, lo que es más determinante es la temperatura. Vieron que en la proteína teníamos el pH, teníamos las sales. Bueno, en las grasas, la que más influye es la temperatura, ¿sí? Por justamente esto de la viscosidad. Va a cambiar la viscosidad, ¿sí? Entonces, las temperaturas en las grasas son muy importantes. Por eso se establece no solo la temperatura de fusión, sino también la temperatura de humo, ¿sí? La temperatura de inflamación y la temperatura de combustión. Son todas temperaturas mayores a la temperatura de fusión, o sea, cuando ya está fundido, pero que generan humo, ¿sí? Primero. Después, vieron que las grasas son inflamables, si pueden prenderse fuego. Después, la inflamación es cuando se prende fuego y la de combustión cuando directamente se quema, ¿sí? No sé si les ha pasado alguna vez dejar una sartén con aceite o algo, alguna grasa en la hornalla, que termina primero en humo y después es peligrosísimo porque puede prenderse fuego y finalmente se termina, se produce la combustión, ¿sí? Esto también a veces se aprovecha vieron todos los alimentos que hay ahumados, ¿sí? Pero tiene que producirse humo sin que haya inflamación ni combustión. ¿Está? Bueno. La función, ¿se acuerdan que habíamos visto que tenía función energética? Pero recuerden, ¿quién era el alimento que tiene principalmente función energética? ¿Cuál era el nutriente que tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Sí. ¿Los lípidos, los hidratos de carbono o las proteínas? Los hidratos de carbono. Exacto, la función energética principal es los hidratos de carbono. Después pueden ser los lípidos y finalmente las proteínas, ¿sí?
Los lípidos, ¿se acuerdan que producían 9 kilocalorías por gramo? Después, en cuanto a otra de las funciones, es las funciones de reserva, porque ¿de qué está formado el tejido adiposo? Adiposo. ¿Qué es tejido adiposo? ¿Qué es es la parte de la grasa del cuerpo humano? ¿Sí? Sí. Tejido adiposo se llama. Okay. Está formado principalmente por triglicéridos. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, la importancia en esto es formar sustancias, ¿sí?, necesarias o esenciales también, participan en esas reacciones, y también estructurales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos lo del pescado, esto de la reserva? Sí. Los pescados tenían otro tipo de grasas porque justamente están en el mar y están a otras temperaturas. ¿Sí? Bueno, acá algunas estructuras de aminoácidos. Vieron que el omega 6 y el omega 3 lo conocen. Sí. Sí. A esos se les pone omega 6 y omega 3, pero en realidad son ácidos grasos con determinadas insaturaciones. ¿Por qué se le pone el omega 6? Vieron que la nomenclatura en general se pone 18,2, o sea, se dice el número de carbonos que tiene y cuántas insaturaciones tiene. Sí. Y después, ¿en dónde están esas insaturaciones? Las insaturaciones son los dobles enlaces, ¿sí, chicas? Después, en dónde están ubicados, se nombra el primer carbono que la tiene, ¿sí? Cuando se nombran así, con el omega 6, es al revés. Se cuenta desde el otro lado, no desde el carbonilo, y se dice en dónde está el primer doble enlace. Omega 6, o sea, el doble enlace está de la otra punta, 6 carbonos para acá. ¿Mm? Es una nomenclatura para hacerlo, en vez de decir todo esto, ácido 9,2 octado, ¿sí? Se dice omega 6 directamente, pero acuérdense que está contado del otro lado. Y bueno, en cuanto a acá les resumí esto, ya se los fui diciendo, los efectos biológicos de los ácidos grasos por tener determinado grupo de o de insaturaciones, a veces es una, dos o tres, tiene determinados efectos saludables en el cuerpo. Por eso se habla tanto del omega 3 y del omega 6 como aceites esenciales, ¿sí? En este caso, o lípidos esenciales. Vieron que teníamos los aminoácidos esenciales, acá tenemos los lípidos esenciales. Y eso es porque participan en determinadas síntesis y metabolismos que hacen que sean necesarios y no los puede producir el cuerpo, ¿sí? Sí. Sino que los tiene que consumir. ¿Está? Y bueno, un montón de efectos biológicos saludables que están relacionados justamente con toda la parte del corazón, la parte de cáncer y la parte del cerebro también, ¿sí? El buen funcionamiento y que continúe el funcionamiento del cerebro, que eso ¿qué implica? Que pueda haber la parte toda neurológica que está relacionada con la parte eléctrica, y eso es lo que determina la mielina, o sea, cómo está cubierta las células del cerebro para que se puedan producir estos contactos, ¿sí? Que no son más que contactos eléctricos, pero necesitamos, es como un cable, el cable necesita que esté recubierto, ¿sí? Sí. Imagínense que su casa, en vez de pasar el cable con el cobre y recubierto con plástico, pasa todo cobre, ¿sí? Sí. Está relacionado con eso. Entonces, en cuanto a esto, podemos clasificar los alimentos según el porcentaje de lípidos que contiene, ¿sí? Hay alimentos que no tienen nada de lípidos, por ejemplo el azúcar no tiene ninguna grasa, y hay alimentos que son pura grasa, como por ejemplo un aceite, ¿sí? Y ahí tienen en el medio los alimentos que se fabrican utilizando una parte de grasa. Acá les puse algunas fuentes de omega 6 y omega 3, ¿sí? Y las principales funciones.
y la importancia de la alimentación. Es un poco lo que les dije, pero para que puedan tener más información. Y en general, entonces, en el cuerpo tenemos la función también biocatalizadora, ¿sí? O sea que forman parte de catálisis de algunas reacciones, pero en realidad que son las vitaminas en general lipídicas, función de transporte, porque piensen que la sangre, ¿qué es principalmente? ¿Cuál es el componente principal de la sangre? Hemoglobina. Hemoglobina tiene, pero el principal, Agua. agua, ¿sí? Si yo quiero llevar de una célula o del hígado, por ejemplo, colesterol a una parte de una célula, ¿cómo hago? Si tengo agua. Puede ser transportada con la solubilidad. Puede ir en todo el cuerpo con la transportación de sangre. En realidad, claro, tenemos un problema en la solubilidad, o sea que vamos a tener que tener sustancias lipídicas que puedan transportar esa vitamina D, por ejemplo, que es también liposoluble, que puedan transportar esa vitamina D a las partes del cuerpo, ¿sí? Por eso necesitamos lípidos y grasas también en el cuerpo, porque si no, no pueden transportar las vitaminas a los lugares que son necesarios. ¿Entienden? La importancia también de las grasas. Vieron que como que estaban demonizadas, no, las grasas son malas porque se acumulan en tejido adiposo, esto de la grasa, o ¿sí? Los rollos o lo que sea, pero lo necesitamos para que transporte todo lo que sea liposoluble en el cuerpo. Termino esta filmina y ya las dejo, chicas. Después como aislante térmico también, por eso es que los peces tienen grasas insaturadas, porque tienen otra estructura y les permite tener el cuerpo que no se les congele, ¿sí? Es distinta la grasa de la vaca que la grasa del pescado porque justamente viven en ambientes diferentes. Y bueno, y también en funciones en la amortiguación mecánica, o sea, absorción de la energía en cualquier golpe. Bueno, y de acá les puse, esto ya lo hablamos, así después la próxima clase empezamos con hidratos de carbono directamente. Las grasas saturadas, insaturadas, hidrogenadas. Bueno, empecemos acá, dejemos acá que esto es más largo. La próxima arrancamos en grasas trans. ¿Sí? Sí. Es feriado. Tenés razón. No, el martes. Sí, me había olvidado. Por eso, siempre miren el cronograma, cualquier cambio yo igual les mando por mail. Claro, entonces nos vemos el martes que viene a las 10. Las 10, ok. ¿Sí? Sí. Bueno, qué suerte que me dijiste, Male. Yo ya... Claro, no. El jueves no tenemos clase, no. Lo que pasa, vieron cómo estoy. Siempre tengo que ir mirando el calendario, me olvido de los feriados. Nos vemos el martes a las 10. Okay. Cualquier duda me preguntan, bueno, repasen todo esto, así después, bueno, terminamos de ver bien la parte de hidrato de carbono, todo lo que falta, y después ya vemos esto que es más específico, que es la parte de los métodos de análisis, y ahí van a tener el práctico que es un poco más importante, que es bastante largo, que es en la determinación de la composición de un alimento. Pero bueno, para saber eso tienen que haber repasado bien todo esto para que lo tengan fresco y puedan aprender todo lo otro. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicas, entonces nos vemos el martes que viene. El martes a las 10, sí. Y el martes a las 10. Perfecto. Perfecto. Gracias, chao. Gracias, chao.